Muy buenas tardes. Mi nombre es Álvaro Andrés Nazario Enciso y hoy les voy a presentar el fenómeno de las ondas producidas por los instrumentos de cuerda. ¿Qué son las ondas? La definición de ondas es que es una perturbación que se propaga a través del espacio y del tiempo. Las ondas pueden ser mecánicas, como las ondas del agua de una cuerda, o electromagnéticas, como las ondas de radio o las ondas de luz. Existen dos tipos de ondas: las ondas transversales, las cuales son aquellas en las que la perturbación se propaga perpendicularmente a la dirección en la que la onda se mueve. Por otro lado, las ondas longitudinales son aquellas que la perturbación se propaga paralelamente a la dirección en la que la onda se mueve. Las ondas se caracterizan por varias propiedades, incluyendo la amplitud, la frecuencia, la longitud de onda y la velocidad. La propagación de las ondas. Las ondas se propagan a través de un medio. Por ejemplo, la forma en la que se propagan las ondas depende del medio a través del cual se está moviendo. Las ondas sonoras se propagan a través del aire a una velocidad aproximadamente de 340 metros por segundo. Por otro lado, la importancia de las ondas en la música. Las ondas sonoras son esenciales en la música, ya que generan el sonido producido por los instrumentos. Comprender cómo funcionan las ondas y cómo se propagan es esencial para entender cómo funcionan los instrumentos de cuerda y cómo se produce el sonido. Las ondas transversales. Las ondas transversales en cuerdas de un instrumento de cuerda se producen cuando se pellizca, rasga o frota con un objeto. La onda se propaga a lo largo de la cuerda en forma de una serie de crestas y valles. La amplitud de la onda, ¿cómo se relaciona con el sonido? Una onda sonora de mayor amplitud produce un sonido más intenso. En un instrumento de cuerda, la amplitud de la onda se relaciona con la fuerza con la que se pellizca, rasga o frota la cuerda. La longitud de la cuerda de un instrumento de cuerda. ¿Cómo se relaciona con la longitud con el sonido? La longitud de la cuerda en un instrumento afecta la frecuencia de la onda producida, lo que a su vez afecta la tonalidad del sonido. Una cuerda más larga produce una frecuencia más baja y por lo tanto un sonido más grave. Por otro lado, ¿cómo se relaciona la tensión con el sonido? La tensión de la cuerda en un instrumento de cuerda afecta la frecuencia de la onda producida, lo que a su vez afecta la tonalidad del sonido. Una cuerda más densa produce una frecuencia más alta y por lo tanto un sonido más agudo. En un instrumento de cuerda, la tensión de la cuerda puede ser controlada por un músico al ajustar la afinación de la cuerda. Por otro lado, la relación entre la tensión y la longitud de la cuerda en un instrumento de cuerda se utiliza, por ejemplo, si la tensión en una cuerda se mantiene constante y la longitud de la cuerda se reduce a la mitad, la frecuencia de la onda producida se duplicará, lo que resultará un sonido más agudo. Tipos de instrumentos de cuerda. Cada instrumento de cuerda tiene características únicas que los distinguen de otros instrumentos. Por ejemplo, el violín produce un sonido agudo y penetrante, mientras que el violonchelo produce un sonido más grave y cálido. He aquí las fórmulas y estudios. Por primero, la fórmula de la frecuencia fundamental, en donde F es la frecuencia fundamental, L es la longitud, T es la tensión y μ la densidad lineal. Esta fórmula muestra que la frecuencia fundamental es inversamente proporcional a la longitud de la cuerda y proporcional a la raíz cuadrada de la tensión y la densidad de la cuerda. Esto significa que si se mantiene la tensión y la densidad de una cuerda constantes, la frecuencia fundamental disminuirá a medida que se aumenta la longitud de la cuerda. Fórmula de las ondas estacionarias, en donde en este caso añadimos una nueva variable, n, que es el número de nodos de la onda estacionaria. Esta fórmula muestra que la frecuencia de la onda estacionaria, n, es proporcional al número de nodos en la onda y a la velocidad de propagación de la onda, la cual es inversamente proporcional a la longitud de la cuerda. Esto significa que a medida que aumentan el número de nodos en la onda estacionaria, la frecuencia de la onda estacionaria aumentaría. Por último, la ley de la cuerda estirada de Euler, la cual establece que la frecuencia fundamental de una cuerda tensa y delgada depende únicamente de su longitud, su densidad lineal y de la tensión en la que se encuentra sometida. Esta ley se puede explicar en términos matemáticos como se encuentra en la pantalla, en donde ya conocemos todos los elementos de esta. Por último, los instrumentos de cuerda son una parte importante de la música y producen un sonido único y emocional. Los músicos y luthiers pueden utilizar técnicas y conocimientos avanzados para mejorar la calidad del sonido y crear una interpretación expresiva y emocionante. Muchas gracias.